Bienvenidos y bienvenidas al canal. En un vídeo me habéis comentado qué es lo que pasa cuando tenemos que memorizar muchas cosas para estudiar, en este caso para una oposición. Bien, tenemos que tener claro que en muchas oposiciones, no solamente en oposiciones, también en estudios para la universidad, etcétera, etcétera, vamos a tener que recordar desde fechas, números, conceptos, descripciones o autores. Y en muchas ocasiones nos va a parecer que son muchas cosas las que tenemos que recordar y que no nos van a entrar todas esas cosas en la cabeza. Bueno, en este caso la pregunta es sobre el método de tarjetas. ¿Qué pasa cuando tenemos muchas tarjetas? Porque al final lo que hemos ido haciendo, que yo también hago esto, es esa información muy concreta que quiero recordar. Utilizo el método de tarjetas, que es poner por un lado la información que quiero recordar y por del otro lado la respuesta. Por lo tanto, cuando te las estás repasando, lees la pregunta o la información y te dices en tu cabeza la respuesta, le das la vuelta a la tarjeta y miras a ver si has acertado, por así decirlo. Si no has acertado, pues al día siguiente tendrías que repetir la tarjeta. Si has acertado, la dejas para repasarla más adelante. Anki, utilizar Anki online en el ordenador para hacer esto. ¿Qué es lo que pasa? Que llegará un momento en el que tengamos muchas tarjetas. Muchas tarjetas quiere decir mucha información para recordar. Y aquí viene la cuestión del vídeo de hoy, es ¿cómo hago para recordar tantísima información mediante el método de tarjetas o mediante cualquier otro método? Y no os voy a engañar, la cuestión está en hacerlo y hacerlo y hacerlo, dedicarle tiempo. En primer lugar, hay que crear esas tarjetas, tanto físicas como digitales. Eso nos lleva tiempo. Si estáis haciendo una oposición, necesitáis tiempo, pero hacer esto puede parecer que estáis perdiendo ese tiempo, pero no es así, porque estáis estudiando a la vez que haciendo un material para luego repasar mucho más rápidamente. Por lo tanto, no tengáis miedo de perder ese tiempo para crear estas tarjetas con aquellos datos o conceptos que queráis memorizar. Ir incorporando esas tarjetas poco a poco, es decir, ir incorporando los conceptos poco a poco. Para luego se van a ir espaciando en el tiempo. Las tarjetas que ya recuerde las dejaré para más adelante, es decir, durante los diferentes días de estudio tendré diferente cantidad de tarjetas para recordar, diferentes cantidad de conceptos para recordar, por así decirlo. Y estáis pensando, ya yo pero es que son un montón de cosas las que tengo que recordar. Efectivamente, y lo que quiero dejaros claro es que es posible porque el cerebro humano puede con ello. O sea, así se ha demostrado científicamente, así lo ha hecho mucha gente antes que nosotros que se ha sacado oposiciones, por lo tanto, sí se puede. Lo que pasa es que se necesita una cosa, tiempo. Si controlamos las maneras de estudiar, si sabemos cómo estudiar correctamente, lo único que necesitamos es, efectivamente, lo que he dicho, tiempo para ir trabajando esas tarjetas. Por poneros un caso práctico, conozco estudiantes de medicina que pueden llegar a repasar más de 1000 tarjetas al día. Le dedican a cada tarjeta aproximadamente 2-3 segundos, como lo hacen de manera online, de manera digital, quiero decir. Les sale la tarjeta, leen la pregunta, intentan recuperar la información, ven si han acertado o no y le dan a un botón para dejarlo para mañana o para dentro de 2 o 3 días. Y así repasan un montón de tarjetas. Por lo tanto, sí es posible recordar mucha información. Acordaros cómo funciona la curva de olvido. Cuando recuperamos la información de nuestra cabeza mediante el método de tarjetas, después nuestro cerebro tiende a olvidar esa información. Por lo tanto, cuando hacemos las tarjetas, cuando las volvemos a repasar dentro de mañana, si no me la sé, o dentro de 2-3 días o incluso una semana porque la controla, lo que estamos haciendo es interrumpir el ciclo ese de olvido, afianzando el contenido para que lo recordemos durante más tiempo. Pero esto no quiere decir que no se nos vaya a dejar de olvidar. Por eso es muy importante la constancia, es decir, las tarjetas para recordar mucha información hay que hacerlas a diario. Para terminar, como ejemplo práctico, quiero ponernos, por ejemplo, estamos estudiando un tema y hay 5 autores, 6 citas que quiero recordar. Según voy estudiando ese tema, acordaros que para estudiar lo mejor no es subrayar ni es releer, es hacer la memorización activa y espaciar el estudio en el tiempo. Leo el capítulo 1, me lo digo a mí mismo,
miro a ver si lo que estoy diciendo se concuerda con el capítulo 1, paso al siguiente capítulo y así voy avanzando con ese tema para al final del tema intentar escribir todo lo que sé de ese tema y al día siguiente, antes de mirar los apuntes, escribir ese tema. ¿Qué es lo que pasa si queremos recordarnos la información concreta de ese tema, como hemos dicho, las citas, autores, etcétera, etcétera, números? Lo que hago es, una vez que voy avanzando, digo, esto quiero aprenderlo de memoria y puede que la mejor manera sea mediante las tarjetas. Por lo tanto, ese concepto lo saco de ahí y lo meto en una tarjeta. Y así según voy avanzando con ese tema. Normalmente a mí me suelen salir como unas 12 tarjetas por cada tema. Son 12 cosas, aproximadamente entre 12 y 20. 12 conceptos, 20 conceptos que quiero aprenderme de memoria sobre ese tema. Por lo tanto, también es un método de estudio porque al volcar esa información estoy conectando la pregunta que estoy haciendo en la tarjeta con la respuesta y eso también nos vale para ir estudiando ese tema, ir comprendiendo ese tema. Una vez que he hecho la tarjeta, al día siguiente tendré que empezar a repasarlas. Resumen, ir incorporando esos conceptos que nos queremos aprender según vayamos avanzando en los temas, si es en el caso de una oposición, el tema 23, por decir algo. Cuando estudio ese tema, si quiero recordar algo sobre ese tema, lo saco, lo pongo en tarjetas y lo meto al montón de tarjetas para hacer al día siguiente. Y al día siguiente repaso todas las tarjetas que tengo de los otros 22 temas anteriores, más la del tema del día anterior. Y así esas tarjetas van a ir progresando en el tiempo, van a pasar del montón de no me las sé al montón de sí me las sé. Y el montón de las sí me las sé las iré repasando con menos asiduidad en el tiempo, es decir, dejaré más tiempo entre ellas. Si cojo una del montón de sí me las sé y resulta que no me las sé, pasaría de nuevo al montón primero de no me las sé. Por lo tanto, las tarjetas van a ir progresando, pero esa es la manera de ir incorporándolas. Es decir, tema 1, saco los contenidos, los paso a tarjetas, los reviso al día siguiente y así vamos avanzando, evitando que se nos junten muchas tarjetas para recordar mucha información, para recordar muchos conceptos, para recordar en un mismo día. Vamos trabajando esos conceptos según vamos trabajando los temas. Si lo que os interesa es cómo gestionar esas tarjetas, cómo gestionar el estudio, cuándo estudio las tarjetas, cuándo hago el estudio en el que hago repasar los temas, cómo gestiono eso en el tiempo, qué hago primero, qué hago después, tengo un vídeo sobre ello donde explico mi método, es decir, cómo lo hago yo, por si os puede ayudar en algo, y también tengo otros vídeos donde se explica la teoría general que hay detrás de estas técnicas y métodos de estudio y cómo funcionan y por qué son científicamente las más efectivas, por así decirlo. Cualquier pregunta que tengas, cualquier cuestión, déjamela en el comentario e intentaré hacer un vídeo como este respondiéndoos lo más científicamente posible. Si te ha gustado, si te ha ayudado, por favor suscríbete, así me ayudas a mí. Un saludo y ánimo.